Bueno, ahora vamos a ir con el último Ateneo, que lo van a presentar las residentes del Hospital Pirovano. Éxitos. Bien. ¿Cuánto pueden sacar? Dale. Anda con los micrófonos. Hola, hola. Buenos días a todos. Nosotras somos Vanina Langelotti y Paloma Peñoñori, residentes de segundo año de Bioquímica Clínica en el Hospital Pirovano, y hoy les traemos este Ateneo titulado Brote de neumonía típica en AMBA, desafío diagnóstico en un contexto epidémico. Con respecto a los contenidos, vamos a abordar generalidades de las neumonías, vamos a mencionar un poco el brote de neumonías atípicas que se dio este año en nuestro país, el agente etiológico involucrado, la patología desarrollada. Les traemos un caso clínico que ejemplifica el contexto epidémico por el que estábamos pasando, el concepto de una salud y algunas conclusiones. Bueno, una neumonía es una infección que afecta principalmente a los alvéolos, está causada por diversos patógenos y además causa inflamación pulmonar y afecta al intercambio gaseoso. La podemos diferenciar en neumonía adquirida en la comunidad, que es una infección aguda del parénquima pulmonar que se da fuera del ámbito hospitalario y tiene una incidencia mundial que aumenta en pacientes menores a 5 años, mayores a 65 años y en pacientes con patologías crónicas. Por otro lado, tenemos la neumonía nosocomial o neumonía intrahospitalaria, que es una infección aguda del parénquima pulmonar que se da transcurridas las 48 a 72 horas del ingreso del paciente al centro de salud. Con respecto a la incidencia, es mucho menor que en las neumonías adquiridas de la comunidad y tiene una mayor mortalidad. Esta incidencia es difícil de calcular porque depende del tipo de centro de salud y de los controles de infecciones que ese centro de salud tenga implementados. Hoy nos vamos a enfocar en la neumonía adquirida en la comunidad. Esta neumonía adquirida en la comunidad se diferencia según su presentación clínica en neumonía típica, que tiene un comienzo súbito de síntomas respiratorios, y neumonía atípica, que tiene un comienzo gradual de síntomas inespecíficos en una primera etapa, y en una segunda etapa un comienzo súbito de síntomas respiratorios. Con respecto a los síntomas, en una neumonía con la presentación típica podemos encontrar pacientes que refieran fiebre, tos productiva, dolor torácico, disnea, malestar general, entre otras. Y con respecto a la neumonía típica, los pacientes pueden presentar, además de fiebre y malestar general, tos seca, dolor de cabeza, mialgias y síntomas gastrointestinales. Con respecto a los agentes etiológicos que se pueden encontrar en este tipo de neumonías, pueden ser hongos, virus o bacterias. Particularmente las bacterias aisladas frecuentemente en la neumonía típica pueden ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, entre otras. Y los patógenos aislados frecuentemente en neumonías atípicas pueden ser Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumófila, Chlamydia psittaci, entre otras. Particularmente hoy en este Ateneo nos vamos a enfocar en las neumonías adquiridas en la comunidad y en su presentación atípica. Bien, ahora nos vamos a referir al brote que ocurrió este año. Primero vamos a definir el brote, que es un aumento de la tasa de una enfermedad con respecto a su ocurrencia basal. El brote del que estamos comentando se dio en la semana epidemiológica 15 del corriente año, que corresponde a la segunda semana de abril. Acá les dejamos los gráficos de los casos confirmados que ocurrieron desde la semana epidemiológica 1 hasta la semana epidemiológica 26 de este año, donde vemos una clara incidencia en el AMBA. Y si vamos a hacer un poco de zoom al AMBA, vemos todos los casos confirmados dispersos en el área metropolitana de Buenos Aires. Acá les dejamos este gráfico que ya vimos hoy respecto a las neumonías atípicas, donde vemos un pico en la semana epidemiológica 15 que corresponde a brote. Y los signos y síntomas más frecuentes que tuvieron estas neumonías fueron fiebre mayor a 38, neumonía, tos seca, mialgias, cefalea, malestar general, entre otros. Bueno, desde la semana epidemiológica 1 hasta el 26, que fue el último reporte que hubo, 640 casos notificados en el país. De esos, 121 fueron confirmados y de esos 121, 69 fueron confirmados en AMBA. De estos 69, 50 fueron hospitalizados, 20 no requirieron intervención UTI y 30 sí. Y de estos 30, 7 fallecieron, correspondiendo al 23%.
Bueno, entonces, ¿quiénes estuvieron involucrados en este brote de neumonía típica grave? Las aves citácidas que generaron este brote de citacosis. La citacosis, también llamada fiebre del loro o mitosis, es una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Chlamydocytaci que se transmite principalmente a través de aves y especialmente las citácidas como son los loros y las cotorras. La transmisión entre aves se da por su comportamiento social, que en su acción de acicalarse tienen un contacto muy estrecho, y también una fuente de la transmisión es el comercio ilegal de aves, en las que las aves son transportadas en condiciones de hacinamiento y en jaulas que también favorece la transmisión. Las aves pueden ser portadoras asintomáticas o, bajo situaciones de estrés, presentar síntomas especialmente respiratorios y también sistémicos. Todas las aves no pueden transmitir esta enfermedad, aunque la hagan principalmente los loros y cotorras, y en los humanos también puede haber pacientes asintomáticos o presentar síntomas respiratorios y sistémicos. La citacosis, dado que presenta enfermedad en humanos, es de vigilancia obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, según la Ley 15.465 y la Resolución 2827 del año 2022. Tiene una estrategia de vigilancia en humanos universal con una modalidad nominal e inmediata ante la sospecha. El objetivo de esto es rastrear y controlar la propagación de la enfermedad. Bueno, con respecto al agente etiológico, la clamidia es una bacteria gram negativa intracelular, perdón. Como es intracelular, requiere técnicas específicas para su identificación, tiene una morfología coco-bacilar y depende de la célula hospedadora para sobrevivir y para replicarse. Pertenece a la familia Chlamydiaceae y en cuanto a su género, en el año 1999, su género se dividía en clamidia y clamidófila, teniendo en cuenta diferencias en sus características genéticas, biológicas y de hospedadores. Particularmente se creía que la clamidia infectaba únicamente a humanos y la clamidófila a humanos y animales. Pero en el 2015 esta clasificación cambió y actualmente se mantiene la clasificación de género como clamidia, como único género, independientemente de si afecta a animales o humanos. Hoy vamos a abordar a la clamidia citaci. Entonces, la clamidia citaci, las aves son el reservorio más frecuente. La transmisión se da por inhalación de partículas contaminadas y tiene un tropismo principal por células alveolares. Esto ocurre cuando se inhalan estas partículas contaminadas, llegan al epitelio pulmonar. Una vez dentro del epitelio pulmonar ingresan a las células, utilizándolas como células huéspedes, se replican dentro de estas células, se produce la lisis celular, el daño en el epitelio y la posterior neumonía. Y en infecciones más graves puede causar síntomas sistémicos. Pero algo a destacar de esta bacteria es que tiene un ciclo de desarrollo bifásico que cuenta con una fase infectiva y una fase replicativa. Entonces, la fase infectiva va a estar dada por el cuerpo elemental de la bacteria y la fase replicativa por el cuerpo reticular. Cuando el cuerpo elemental de la bacteria interacciona con el receptor de la célula huésped a partir de proteínas específicas como la proteína MOMB, de la que ya vamos a hablar, se produce la primera fase que es la fase de adherencia. Luego, la bacteria inyecta proteínas efectoras como la TARP, que lo que promueven es la remodelación del citoesqueleto de la célula huésped para que la célula la puedan dositar. Una vez dentro de la célula huésped se va a encontrar en una vesícula llamada vesícula de inclusión que le permite replicarse y además evadir el sistema inmune. Entonces, el cuerpo elemental, mediante señales metabólicas específicas, se va a convertir en cuerpo reticular para comenzar la fase replicativa. Esta fase replicativa consta de varios ciclos de fisión binaria con una duración de entre 24 a 72 horas, y una vez que culminan esos ciclos, el cuerpo reticular se vuelve a convertir en cuerpo elemental para salir de la célula a partir del lisis celular, que es la forma más frecuente, o por exocitosis, y continuar infectando otras células. Con respecto a la estructura, podemos decir que en su estructura externa se encuentran lipopolisacáridos y proteínas de respuesta de clamidia, que lo que van a permitir es que se adapte al ambiente intracelular de la célula huésped y se pueda replicar, por ejemplo. Pero particularmente les queremos mencionar la proteína principal de la membrana externa, que es el antígeno crítico en la clamidia citaci, y que está compuesto por 4 dominios conservados transmembrana, que son similares en todo el género clamidia, 5, y 4 dominios variables que le van a dar la serotipificación a esa bacteria. De esa manera podemos
serotipificarla. Ahí está. Por otro lado, tenemos al gen OMP-A, que además de codificar la expresión de esta proteína principal de membrana externa, está compuesto por una región conservada y una región variable, y particularmente la región variable 3 y 4 nos va a servir para realizar la genotipificación, o sea, la diferenciación genética entre las cepas, y esto es muy importante porque en contexto de brote nos permite identificar el foco infectivo. Por acá les traemos una tabla con los diferentes serotipos y genotipos de la clamidia Zitachi, en donde, por ejemplo, vemos que el genotipo A está asociado a aves citasiformes como loros y cotorras, y es el genotipo más frecuente y además el más virulento. Existen otros genotipos como el B, asociado a aves columbiformes, o el genotipo G y H, asociados a mamíferos como ganado vacuno y roedores. Pero como dijimos, es muy importante identificar este genotipo porque en contexto de brote nos ayuda a encontrar el foco infectivo. Con respecto a la transmisión, puede estar dada por contacto estrecho directo con aves, por personas que tengan aves como mascotas, o puede estar dada por exposición ocupacional, por contacto con secreciones, plumas o desechos de aves infectadas. Estas ocupaciones pueden ser trabajos en granjas, trabajos en jardinerías, o inclusive personas que ejerzan la profesión veterinaria. Estas son las formas más frecuentes de infección y están catalogadas como transmisión con nexo epidemiológico comprobable. Por otro lado, hay formas menos frecuentes, pero también documentadas, como la transmisión entre personas. Acá les traemos un reporte bibliográfico de la revista Lancet del año 2022, que evidencia un brote en China en el año 2020 a partir de personas que tuvieron contacto directo con aves infectadas, y esas personas contagiaron a sus familiares, amigos e inclusive al personal de salud que los estaba atendiendo por estas infecciones que estaban sufriendo. Y acá se evidencia la transmisión de persona a persona. Por otro lado, otra transmisión poco frecuente, pero también documentada, es la transmisión ambiental a partir de materia fecal volátil en el ambiente, en donde la bacteria se mantiene viable durante meses en material orgánico. Acá les traemos otro reporte bibliográfico de una comunidad rural de Australia que menciona que las personas que pasaban mucho tiempo al aire libre tenían más riesgo de contraer citacosis, y particularmente hablaba de personas que hacían tareas varias en los jardines de sus casas y contrajeron citacosis sin tener contacto directo con ninguna ave infectada. Bueno, ahora para hablar de la patología en sí, va a tener un periodo de incubación que suele ser de 5 a 15 días o incluso puede ser más. Los síntomas que van a presentar las personas son fiebre alta en general, tos seca, astenia, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, mialgias, incluso erupciones cutáneas. Los síntomas suelen ser inespecíficos en estas primeras etapas. Se van a acompañar con imágenes radiológicas pulmonares que van a evidenciar la neumonía. Y también importante una buena anamnesis en los pacientes para ver si pueden tener el nexo epidemiológico o no, incluso la ocupación de los pacientes que pueden ser sugerentes. Las complicaciones son neumonía grave, la principal, pero también pueden tener cuadros renales, cardíacos y hasta neurológicos. Bien, el diagnóstico del laboratorio vamos a tener vamos a utilizar por un lado muestras respiratorias como son esputo, aspirado traqueal, val, minival, líquido pleural, aspirado nasofaringio, que van a ser las muestras de elección, y también se puede utilizar hisopado nasofaringio en 3-4 gotas de solución fisiológica. A estas muestras se le van a hacer métodos directos. En nuestro hospital contamos con método directo por PCR en un panel sindrómico para neumonías, comercialmente FilmArray, que detecta 34 targets, entre ellos 18 bacterias, 11 gram negativas, 4 gram positivas y 3 atípicas, 9 virus y 7 genes de resistencia antimicrobianos. Sin embargo, Clamidia Zitachi no es un target, pero esto sirve para descartar muchos otros patógenos. Bueno, a estas muestras le vamos a realizar por biología molecular una PCR anidada que detecta o amplifica un gen del ribosoma 16S, pero no es específica de especie, sino que nos va a permitir detectar Clamidia SPP, y una real-time PCR que sí es específica de especie, que va a permitir detectar Clamidia Zitachi, Clamidia trachomatis y Clamidia pneumoniae. Además, se va a realizar un cultivo en línea celular.
Por otro lado, en las muestras de suero vamos a remitir 2 sueros pareados con 21 días de diferencias, idealmente uno en fase aguda y otro en fase convaleciente, y acá vamos a utilizar métodos indirectos. Por inmunofluorescencia indirecta vamos a detectar anticuerpos IgG para clamidia SPP. Bueno, y en la imagen lo que podemos ver es fluorescente el cuerpo reticular de la clamidia dentro de la célula. Y estos métodos van a ser especialmente útiles para descartar los casos sospechosos. Entonces, siempre que tengamos la sospecha de esta enfermedad, vamos a remitir una muestra respiratoria y una muestra de suero. Las muestras van a derivarse en triple envase de seguridad, refrigeradas. En nuestro caso la derivamos al Instituto Malbrán, con sus respectivas fichas de derivación. En la ficha de derivación vamos a aportar los datos personales del paciente, todos los datos que puedan ser relevantes respecto a la epidemiología, y es importante que también se pueden remitir otros tipos de muestras menos frecuentes, como pueden ser biopsias o líquido cefalorraquídeo, para pacientes que tengan manifestaciones extrapulmonares como meningitis. Acá les dejamos un reporte de una mujer de 54 años que comenzó con síntomas inespecíficos, después hizo síntomas respiratorios agudos y tuvo manifestaciones neurológicas y se le detectó la miasis TACHI tanto en líquido cefalorraquídeo como en lavado broncoalveolar. Bueno, con respecto al procesamiento de muestras, dijimos que se van a remitir muestras respiratorias y muestras de suero. Las muestras respiratorias se van a procesar por 2 técnicas de biología molecular y por cultivo celular. A veces lo que ocurre con el cultivo celular es que su procesamiento se puede demorar porque tienen que estar disponibles las líneas celulares específicas y el laboratorio de bioseguridad de nivel 3 para que se pueda procesar. Entonces, mientras tanto, se deben conservar en medios de transporte suplementados con antibióticos y antifúngicos que permanezca que la bacteria siga viable hasta el momento de su procesamiento. Entonces, con las técnicas de biología molecular, si detectamos material genético, el caso se considera confirmado. Si el caso está confirmado, tenemos que realizar la genotipificación a partir de amplificación por PCR real-time y posterior secuenciación del gen OMP-A, que ya vimos hace un rato, y esto nos va a permitir la diferenciación genética entre las cepas. Como dijimos, en contexto de brote es muy importante identificar las cepas para identificar el foco infectivo. Por otro lado, si no detectamos material genético, tenemos que procesar el cultivo celular. Si el cultivo celular nos da un resultado positivo, el caso está confirmado. Si el cultivo celular nos da un resultado negativo, no podemos descartar el caso y tenemos que procesar la serología. Esto puede tener que ver que la muestra tal vez no era del todo representativa o el paciente ya había empezado el tratamiento antibiótico antes de la toma de muestra respiratoria. Algo a destacar es que si no pudimos realizar la genotipificación a partir de las muestras respiratorias procesadas por biología molecular, las vamos a tener que hacer a partir del cultivo celular. De alguna manera u otra, la genotipificación se tiene que hacer. Por el lado de la serología dijimos que se van a remitir 2 muestras de suero pareadas. Si el primer suero nos da un valor positivo, o sea, valor mayor al punto de corte que es 1 en 64, y ese título además es un título alto, tenemos que evidenciar si existe nexo epidemiológico. Si existe nexo epidemiológico, el caso se considera confirmado, y si no se puede comprobar ese nexo epidemiológico, el caso se considera probable. En el caso de que el título nos dé un valor positivo pero bajo, o inclusive un valor negativo, tenemos que procesar el segundo suero 21 días después, en la fase convaleciente, y si ese suero nos da positivo, tenemos que evidenciar si hubo conversión o cuadriplicación del título con respecto al primer suero. Si la hubo, tenemos que evidenciar el nexo epidemiológico, y si no la hubo, la infección se considera pasada. En el caso en el que el primer suero nos haya dado un valor negativo y el segundo suero también nos haya dado un valor negativo, se puede descartar por completo el caso. Es la única manera en la que podemos descartar el caso. Con respecto al tratamiento, el Ministerio de Salud estableció este esquema antibiótico que se basa en la gravedad de las neumonías. Particularmente, la doxiciclina es el tratamiento de elección más allá de la gravedad de la neumonía, pero en Argentina se comercializa solo su formulación endovenosa y no su formulación por vía oral, lo que en neumonías severas cuesta para administrar, es difícil su administración. Por lo tanto, frente a este aumento de casos de neumonías severas, se optó por la claritromicina endovenosa, pero se vio que los pacientes no respondían del todo bien a este tratamiento. Por este motivo, se rotó a la opción que quedaba, que es levofloxacina endovenosa, y se vio que todos los pacientes que la recibieron a tiempo pudieron resolver las neumonías graves.
Bueno, y ahora vamos a hablar del caso clínico. El 29 de marzo tenemos el primer ingreso a guardia de un paciente masculino de 37 años que consulta por un cuadro de una semana de evolución y no tiene antecedentes patológicos de relevancia. Como síntomas sistémicos, el paciente presentaba fiebre, mialgia, cefalea, astenia, náuseas, vómitos e intolerancia a los fluidos. Como síntomas respiratorios presentaba únicamente tos seca y para destacar de su anamnesis era jardinero con domicilio en Cava y sin convivientes. Entonces, para recordar, en la semana en la que nuestro paciente consulta a la guardia, estábamos transitando una epidemia de dengue. Esto ocurrió en la semana epidemiológica 14, que fue a fines de marzo, principios de abril, donde los centros de salud se encontraban sobrepasados de pacientes que consultaban por la misma sintomatología, donde los tiempos de respuesta y de espera de resultados eran muy elevados, y también nos encontrábamos frente a la escasez de test rápidos para la detección de dengue. Entonces, acá les traigo un gráfico en donde se ve de color rosa pintada la temporada 2023-2024, donde se ve un claro aumento de casos en comparación con otras temporadas, y además se ve que hay un pico en la semana epidemiológica 14, que justamente es la semana donde nuestro paciente consulta. Por otro lado, se ven los casos de dengue distribuidos en esta temporada 2023-2024, que aunque la mayor cantidad de casos se distribuyen en la zona norte de nuestro país, también vemos que hay una gran acumulación de casos en la zona del AMBA. Entonces, frente a este contexto epidémico y frente a los síntomas sistémicos que el paciente estaba presentando, se lo cataloga con una alta sospecha clínica y epidemiológica de infección por dengue. Con respecto al laboratorio, vemos que el hepatograma evidencia enzimas hepáticas elevadas, lo que correspondería con un paciente que está cursando una infección por dengue, perfil renal normal, en el ionograma se evidencia hiponatremia, pero en el hemograma vemos una leucocitosis con predominio polimorfonuclear y nos llama la atención porque no coincidiría con un hemograma de un paciente con dengue. Pero antes de que se entreguen estos resultados, el paciente se decide retirar voluntariamente sin el alta médica, por lo tanto nos queda la duda de si realmente había tenido dengue. Pero 12 días después, el paciente vuelve a ingresar a la guardia, esta vez traído por la ambulancia del SAME por debilidad generalizada. Por presentar síntomas respiratorios, se le realiza una radiografía de tórax que evidencia leves infiltrados intersticiales difusos. Recuerden que en el primer ingreso el paciente no presentaba síntomas respiratorios más allá de la tos seca. Y entonces, frente a esta placa de tórax, se lo cataloga con una sospecha de neumonía tiria en la comunidad. Por lo tanto, por el cuadro clínico, además, se le solicitan hemocultivos y cultivo de esputo, inicia tratamiento empírico con ampicilina sulbactam y se decide su internación en clínica médica. Vemos que en el hemograma, en este segundo ingreso, también se evidencia leucocitosis con predominio polimorfonuclear. En el hepatograma vemos que las enzimas hepáticas se encuentran más elevadas que en el primer ingreso a la guardia. En el perfil renal vemos que la urea y la creatinina se encuentran muy elevadas, ya adentrándose en una insuficiencia renal aguda. Como síntomas sistémicos tenemos astenia y pérdida de peso relacionados con los síntomas gastrointestinales de su primer ingreso. Como síntomas respiratorios, tos seca y disnea funcional de clase 3. Y como hallazgos radiológicos ya vimos que había leves infiltrados. Algo que nos llama la atención es la disociación clínico-radiológica que se da en este paciente, en donde los infiltrados en las placas de tórax eran muy leves en comparación a la clínica tan florida que el paciente estaba presentando en cuanto a sus síntomas sistémicos y sus síntomas respiratorios. Y esto es algo característico de este tipo de patología. Le paso la palabra a mi compañera para que siga con el caso clínico. Bien, menos de 24 horas después de su internación, el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos por sepsis a foco respiratorio. Los hemocultivos son negativos, el cultivo de esputo que se solicitó desarrolla flora habitual, la IgM para dengue es negativa. Y rápidamente el paciente tiene una notable desmejoría con deterioro generalizado y fiebre elevada, necesidad de asistencia respiratoria mecánica y posibilidad de necesitar diálisis por su insuficiencia renal aguda. Se rota el esquema antibiótico a ampicilobactam con claritromicina por ser una neumonía grave y se solicita el panel sindrómico múltiple para neumonías del que hablé más temprano y es no detectable. Entonces, debido a que no se detectó ningún agente causal y dado el aumento de casos de neumonías atípicas asociadas a citacosis que ya había en el AMBA, se deriva una muestra respiratoria y una muestra de suero en el Instituto Malbrán. 5 días después, el paciente reingresa a clínica médica por una mejoría clínica, pero a las 48 horas de su internación presenta un deterioro cognitivo con pérdida de memoria y convulsiones tónico-clónicas.
Por esto se le solicita un cultivo de líquido cefalorraquídeo por una sospecha de meningitis. El cultivo es negativo y se solicita una derivación del líquido cefalorraquídeo para búsqueda de clamidia Citachi por PCR. Se rota nuevamente el esquema antibiótico a levofloxacina porque la levo atraviesa la barrera hematocefálica a diferencia de la claritromicina. El 19 de abril, mientras el paciente continúa internado, el Ministerio de Salud emite un comunicado por un aumento de casos de neumonías atípicas con una sospecha de brote de citacosis. Este comunicado es para alertar a los equipos de salud sobre esta patología, para que lo tengan en cuenta en el diagnóstico diferencial de infecciones respiratorias agudas bajas, para recordar la importancia de la epidemiología frente a los casos sospechosos, todo para un tratamiento oportuno. Hoy ya sabemos que el genotipo que circuló fue el A, que está asociado al oro psicotorras. Acá vemos los casos de citacosis de otros años, o sea, todos los años hay casos, pero en la primera mitad de este 2024 el AMBA experimentó un aumento significativo de casos de citacosis. La mayoría de los pacientes fueron adultos jóvenes inmunocompetentes, el rango etario más afectado fue de 30 a 39 años, y el brote se destacó por la afectación a personas sin contacto aparentes con aves, o sea que no tenían un nexo epidemiológico comprobable. En medicina preventiva, nuestro hospital se involucró en la investigación del posible foco infectivo al que estuvo expuesto nuestro paciente. Este paciente evidenció nexo epidemiológico comprobable por la exposición ocupacional, porque si recordamos era jardinero de los parques de acá de la ciudad. Y en nuestro hospital sí hubo que la gran mayoría de los pacientes no demostró nexo epidemiológico y queda la duda si tuvieron una transmisión ambiental o cuál fue el foco. Bueno, el 21 de abril llega la confirmación de citacosis con los resultados que recibimos. La muestra respiratoria fue positiva para clamidia Citachi, la muestra de suero no se procesó porque ya era positivo, y la muestra de líquido cefalorraquídeo fue negativa. Entonces, así queda que se confirma a clamidia Citachi como el agente causal de la neumonía típica, y el caso de meningitis por citacosis queda como caso probable porque aunque fue negativo, el paciente presentó síntomas neurológicos y fue positivo en la muestra respiratoria. El 25 de abril, casi un mes después de su primer ingreso, el paciente recibe el alta médica con la indicación de acitromicina durante 4 días para cerrar su esquema antibiótico. Bueno, y ya que les presentamos una zoonosis, les queríamos dejar este concepto de una salud o One Health, que es un concepto que se creó en el 2007 ¿cómo se llama? En conjunto la Organización Mundial de la Salud con la Organización Mundial por la Salud Animal, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que reconoce que la salud de los humanos, animales y medio ambiente están interconectados y que el bienestar de cada uno depende de la cooperación y el equilibrio entre estos 3 pilares. Entonces, este enfoque lo que promueve es la coordinación, comunicación, colaboración y desarrollo de capacidades de distintas disciplinas, como lo son la salud ambiental, la salud pública, la medicina humana, la medicina veterinaria, para proteger tanto la salud individual como poblacional, comunitaria y de ecosistemas de enfermedades emergentes, enfermedades zoonóticas, alimentarias y resistencia a antimicrobianos. Según la OMS, el 60% de las enfermedades infecciosas en humanos tienen origen animal. Entonces, pensando un poco qué acciones podemos llevar a cabo para prevenir la citacosis, podrían ser concientizar a la población que tiene contacto con aves sobre la utilización de medidas preventivas para evitar la infección, monitorear y controlar la infección en aves para reducir el riesgo de transmisión, y desalentar el comercio ilegal de animales para prevenir la propagación de las enfermedades zoonóticas. Las conclusiones serían: enfrentar 2 brotes simultáneos puso a prueba la capacidad de diferenciación clínica en un contexto con alta demanda del sistema de salud. El uso del panel sindrómico descartó diversos patógenos respiratorios y fue esencial para enfocar la sospecha en clamidia Citachi como el agente etiológico. Se destaca la importancia de la vigilancia epidemiológica para una respuesta rápida ante brotes de enfermedades poco frecuentes. Siempre es importante realizar una buena anamnesis a los pacientes, aunque en este caso la falta de nexo epidemiológico en este brote dificultó la detección temprana, y la prevención y el control de la citacosis y otras zoonosis requiere una colaboración interdisciplinaria que integre salud animal, humana y ambiental. Acá les dejamos la bibliografía
Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a todo el laboratorio del Hospital Girovani, a la RECE, y también queríamos agradecer a Estela Carayo del Instituto Malbrán por su buena predisposición y generosidad. Gracias. Bueno, damos por finalizados los Ateneos de hoy. Les recordamos que